Domingo platicamos. La ignorancia de Israel, parte 4. Me gusta essa foto. ¿A ti te gusta también? No la hice yo, Es inteligencia artificial a todo lo que da. Pero quedó bien, ¿no? Quedó padre, muy bien. Admiren eso. El lugar sí es real, el lugar sí existe. Es el valle de Ela, más allá. La batalla entre David y Goliat fue a la izquierda, para allá. Es el valle de Ela. Pero bueno, el lugar sí es real. ¿Por qué nos importa tanto que Israel haya ignorado a su Mesías? ¿Sabe por qué? Porque si no tenemos cuidado, lo mismo puede pasar con nosotros. Lo mismo. Pablo foi muito tajante quando dijo, cuidado, porque se a rama original foi cortada e nós outros ejertados aí, não vai ser que passe com nós o mesmo que passou com os originais. A pergunta é, por que Israel ignorou a seu Messias? Já sabemos. Se houver aceitado o Messias, tu e eu, essa noite hermosa e lluviosa, não estaríamos aqui, nem existiria igreja. Para quê? Já lhes comentei, se Cristo hubiera nascido 5 anos antes de quando nasceu, Israel estava listo para aceitar al Messias. Pero nasceu quando nasceu para ser rechazado, porque a los suyos vino e los suyos não não receberam para que nós pudéssemos estar aqui. Porque Israel ignorou completamente a su Messias, tanto lo ignorou que lo mataram. Pablo disse que a razão foi a ignorância, não? Uma ignorância voluntária, quero aclarar isso. Tinham todo para aceptá-lo, pero diligentemente lo ignoraram. E Pablo dá 5 razões para essa ignorância que é absurda, é ilógica. Sabiam onde iam nascer, sabiam de quem iam nascer, sabiam. Profecia tras profecias, pero Pablo dá 5 razões para a incredulidade de Israel, 5 razões para o fracasso de Israel em compreender corretamente ao Senhor Jesucristo, su fracasso em compreender corretamente o Evangelho. Número 1, Israel ignorava a persona de Deus, já lo vimos. Segundo, desconheciam a provisão de Cristo. Terceiro, desconheciam o papel que desempenhava a fé em todo isso. Cuarto, desconheciam os parâmetros da salvação, hasta isso. E quinto, desconheciam as predicções que há em las Escrituras. Semana passada começamos a entrar no capítulo 10 de Romanos. Quédate aí, 9 dias de Romanos. Vamos estar navegando nesses 2 parâmetros. E há uma frase ao princípio do versículo 3 de Romanos 10, que é assim: Israel ignorava a justiça de Deus. Então, inventaram sua própria justiça. Se a justiça de Deus cerra portas para aqueles que não querem ser justificados, a justiça inventada por Israel las abre. Com que seas bueno, com que ayudes, com que vas ao templo a orar, já estás. Inventaram um novo sistema de fé. E miren, você sabe de onde vengo, sabe minha raiz. É muito inquietante para mim, ao menos espero que para ti também, é muito inquietante a ideia de que o povo judío, que havia recebido a revelação directa de Deus, a manifestação directa de Deus nas páginas do Antigo Testamento, a Torá, o Midrash, todos os livros sagrados que têm eles, com todo o paquete que tinham de informação, ignoraram a justiça de Deus, inventaram sua própria justiça. ¿Sabe o que é isso, não? O Messias vino e não lo reconozco, vamos a matá-lo. Porque já temos uma religião, nossa própria justiça, que nos levará ao céu, sem passar por el Calvário, sem passar por el Messias. Encontraram um atalho. Não encontraram, inventaram um atalho. Se chama religiosidade. Sucede hoje? Claro que sim.
Por supuesto que sucede hoy en día. Es casi inconcebible algo así, ¿no? Que Cristo vino y dijo, ahora es así, y dijeron, no, no es así. Isso é exatamente o que o apóstolo Pablo comenta. Ignoravam a justiça de Deus. Há 2 semanas, 2 jueves, não pude profundizar nisto como quisiera, mas hoje sim lo vou fazer. Vamos regressar um pouquinho na história, porque esta noite falaremos sobre o tema da ignorância da justiça de Deus, autoimputada por Israel. O tema, e lo verás, o tema é muito importante, mais do que te podes imaginar. Quero fazer uma conexão com Jeremias, porque Jeremias, Isaías, Pedro e Pablo estavam conectadíssimos. É incrível. Traçando uma linha de tempo. Jeremias capítulo 9, escute isso. Jeremias capítulo 9, e aí encontramos a Jeremias em seu estado clássico de aburrimento, enojo e llanto. Jeremias sempre chorava, sempre estava chorando. Mira isso, Jeremias 9, versículo 1, e diz assim: oh, se mi cabeza se hiciere aguas, e mis ojos fuentes de quê? De lágrimas, para que llore día y noche los muertos de la hija de mi pueblo. En otras palabras, me quedé ya sin lágrimas, ya lloré demasiado, dice Jeremías. Ya no tengo lágrimas más para expresar mi dolor. Pero sigue, versículo 2 y versículo 3. Oh, ¿quién me diese en el desierto un albergue de caminantes, para que dejase a mi pueblo y de ellos me apartase? Muy trágico, ¿no? Quería huir ya al desierto. Si quien me diera a alguien me recibiera en el desierto y allá viviría. Porque todos ellos, mira, mi pueblo, Israel, porque todos ellos son ¿qué? Adúlteros. ¿Congregación de qué? Ok, ojo, adultério é cambiar tu objeto de amor. Isso é adultério. ¿Se quedou claro aqui? La fornicación é a maneira sexual de hacerlo. Para adulterar é cambiar tu objeto de amor. Por isso, profetas dijeron: oh, geração adúltera, oh, Israel que adultera. Significa que Israel havia cambiado su objeto de amor. Já não era Jeová, era outra coisa. Seguimos aqui. Congregação de prevaricadores hicieron que su lengua lanzara mentira como un arco, o sea, rápido, ¿no? Mienten a la ligera y muy rápido. Y no se fortalecieron para la verdad en la tierra, porque de mal y mal procederam y me han desconocido. ¿Dice quién? Jehová, palabra de Jehová. E esse llanto de Jeremias, igreja, e pessoas que nos escutam por las redes sociales esta noite, esse llanto se devia a que su pueblo decidiu desconocer a su Dios. É la loucura. É como se el día de mañana te despertaras e tomaras la increíble decisión: a partir de hoy ya no soy cristiano. Foi o que passou com eles. Decidiram desconocer a Jehová. Tú já não eres nuestro Dios. Não foram engañados, foram conscientes. Lo hicieron na consciência. E Pablo intenta explicar por que lo hicieron. Jeremias 9 outra vez, versículos 23, 24. Isso é increíble. Assim dijo Jehová: não se alabe el sabio en su sabiduría, nem su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto, en el que se hubiere de alabar, ¿no? En entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero. ¿Dice quién? Otra vez, Dios hablando. Es muy difícil imaginar, es difícil imaginar que con toda la revelación que habían recibido de primera mano, desconocieron a Dios, ignoraron la justicia de Dios, inventaron su propia justicia. Las palabras de Jeremías capítulo 9 son muy similares a las de Pablo en Romanos 9 y 10. Por eso estamos aquí.
En Romanos 9, muy similares. Son palabras casi que idénticas. Así que Pablo se alinea con Jeremías como profeta y mensajero que llora. Jeremías lloró, Pablo lloró, Cristo también lloró sobre Jerusalén y dijo: oh Jerusalén, ¿cuántas veces he querido abrazarte como la gallina con sus hijitos y me desprecias y mata a los profetas que envío hacia ti? Oh Jerusalén, no reconociste el día de vuestra visitación. Ojo, no saben quién soy yo todavía. Te visité y me tomaste por loco, dijo Cristo. Wow. No reconociste el día de tu visitación. Cuando Dios vino, lo despreciaste. No quieres nada con tu Dios. Y la fuente de la angustia de Jeremías, la de Pablo y la de nuestro Señor, fue la ignorancia de su propio pueblo. Decidieron ignorar. Cuando conocieron a Dios, dice Romanos 1, no lo glorificaron como Dios. Lo tomaron muy a la ligera. Es Dios, no hay problema. Se negaron a conocer al Dios cuando se reveló a ellos mismos. Yo soy Jehová. Dijeron: no, tú no eres nuestro Dios. Imagínate lo que es esto. Otro en la lista de los que lloran por eso, Isaías. Ahí va Isaías. Isaías se enfrentó a lo mismo. Isaías capítulo 1. Versículo 2 al 4. Oíd, cielos, y escuchad tú, tierra, porque habla Jehová. Hermoso, ¿no? Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados. Dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. Significa: ahora prepárense para lo que viene. Ponga atención a esa frase. Hay una frase ahí que es la clave. No me conocieron porque mi pueblo no piensa. No me conocieron porque mi pueblo no es capaz de razonar, dice el Señor. Muy peligroso, ¿no? En el capítulo 5 de Isaías, versículo 13, dice así: por eso mi pueblo ha ido al cautiverio. Esa fue la razón del cautiverio, refiriéndose a Babilonia, claro. Han ido al cautiverio porque no tienen conocimiento, decidieron no conocerme. La esencia es esa. Ignoraron completamente a Jehová, sus leyes, su justicia, sus profetas, sus escritos, y vamos al cautiverio. Salmo 95, versículo 10 dice así: 40 años estuve disgustado con la nación y dije: pueblo es que divaga de corazón y no han conocido mis caminos. Otra vez, mi pueblo no me conoce. Y mira, es una locura. De la tierra de Gosén en Egipto hasta Canaán es un mes y medio caminando, pasando por lo que pasaron, un mes y medio. Llegan a Cades Barnea, el oasis con las fuentes. Llegan a Cades Barnea y una semana después Canaán. Un mes y medio caminando, sin prisa, no deje corriendo. Jehová preparó todo para que cuando ellos entrasen a Canaán, sería cosecha, todo sería de ellos. Iban a cosechar lo que no habían sembrado, iban a comer lo que no habían cuidado, todo gratis. A ver, ¿cuánto tiempo pasaron en el desierto? Muy diferente a un mes y medio, ¿no? ¿Por qué no entraron? Porque no quisieron entrar. No quisieron, lo desconocieron. ¿Fueron qué? Ignorantes. De los 3 millones, solo 2
Dos chamacos, dos jóvenes, Josué y Caleb, entraron. Y de hecho, Josué regresó y no dijo nada, fue Caleb que dijo, subamos y conquistamos ya, porque más podremos nosotros, porque Jehová es nuestro Dios, no Dios de ellos. No, no lo hicieron. ¿Sabe lo más impresionante? Es que cuando ellos investigaron la tierra por 40 días, fueron 40 días lejos y fueron 40 años en el desierto, un año por cada día que ofendieron al Señor. 40 días investigando la tierra, 40 años dando voltas y voltas y voltas. Lo impresionante es que había una montaña, todavía existe esa montaña, por supuesto. Caleb la vio y dijo a Josué, oye Joshua, cuando entremos, porque vamos a entrar, y tú serás el líder, ya todos sabían que Josué sería el líder. Cuando entremos y tú seas el líder, me das esa montaña de regalo, esa montaña, me gustó esa montaña. El otro, pues, está bien. No, no lo hizo. Entraron, conquistaron. 22 años después de entrar y todo, Caleb dijo, oye, Josué, ¿te acuerdas que me prometiste la montaña? ¿Cuál montaña? ¿Esa montaña? Y el otro, amigo, siento mucho, pero en ese periodo que estuvimos aquí y allá, pues ya subieron, ya la tomaron. ¿Se acuerda lo que dijo Caleb? Él dijo, la misma fuerza que tenía antes, la tengo ahora. Más de 100 años de edad. Dame la montaña. Yo subo la conquista. Si tú permites, la misma fuerza que tenía antes, la tengo ahora. ¿Puedes subir? Sube. Y conquistó la montaña. ¿Sabe por qué? Quien te fortalece es aquel que nunca pierde las fuerzas. Tu fortaleza es Jehová, no eres tú. ¿Se queda claro, verdad? Por eso es inconcebible que esa gente que pasó por tantas cosas, que fueron 40 años viendo milagros todos los días, llegaron a un punto y que dijeron, Jehová no es nuestro Dios. Lo ignoraron. Mi pueblo no me conoce. Es esto. Jehová dijo, mi propio pueblo no me conoce. Y el eco de la ignorancia de Israel resuena a través de la historia hasta la época de Cristo y de Pablo. Seguía igual. Todavía no lo conocían y esa es la mayor de todas las tragedias. Hoy tampoco lo conocen. Vamos a conectar algunos puntos esta noche. Lucas capítulo 23, versículo 34. Jesús en la cruz. A ver, sin siquiera leer. A ver, mírenme aquí. Cuando lo clavaron en la cruz, ¿qué fue lo primero que dijo Cristo? ¿Por qué? ¿No saben? Exacto. Ignorantes. Y seguían siendo ignorantes. Padre, perdónalos, ¿por qué? Porque no saben lo que hacen. No saben lo que hacen ni a quién lo hacen. Lo que es peor. Son ignorantes por voluntad propia. No saben, no razonan, no piensan. Dijo el Señor, mi pueblo no piensa, dejó de pensar. Pedro, predicando en Hechos, capítulo 3, versículo 14, les dice a la gente, ustedes negaron al santo y al justo y pidieron que se les concediera en cambio un asesino. En otras palabras, cambiaron a Jesús ¿por qué? Por Barrabás. Es ilógico, ¿no? 5 días antes, Hosana al que viene en el nombre del Señor. Una semana después, mátenlo, crucifiquen. Y el juicio fue muy loco, ¿no? Porque, ¿qué hago con el Cristo? Aquí está el Cristo, que no ha hecho nada de malo, no veo en él nada malo. Ya saben que la esposita de Pilato intercedió, oye, he soñado con ese hombre. Ya comenté en una ocasión, Pilato no era nada, tampoco era bueno, era horrible. Pero en ese día dijo, yo no veo nada malo en él. Y de ese lado, como que pelea de box, ¿no? En ese rincón aquí, en esa esquina, tengo a Barrabás, que ha matado a tus hijos, violado a tus hijas, robado tu casa. Wow, mira la locura.
¿Qué hago con Barrabás? Y la multitud, liberten a Barrabás. Y con Cristo, mátalo, crucifícalo. Lo ignoraron a tal grado que lo mataron. A loucura completa e total. Por isso Pedro foi direto. Ustedes negaram al santo e al justo e pediram que se les concediera um assassino. Ustedes mataram al príncipe de la vida, a quem Deus ressuscitou de entre los muertos, de lo cual nosotros somos testigos, e su nombre, por meio de la fé, fortaleceu a esse homem, señaló al hombre que era cego e agora veía. Lo mataram. E a sangre vai sobre todos ustedes. E depois, no versículo 17 de Hebreos, de Hechos 3, perdão, Pedro, ahora bem, hermanos, sei que lo hicieron por ignorância, como também lo hicieron sus gobernantes. ¿Por qué ignorância? Pedro dizia, agora já não é excusa, agora lo conhecem, agora sabem. Agora sabem. Os filisteus uma vez roubaram el arca. Roubaram el arca. E um grupo de ellos, pues abriu, quitou o propiciatório, lo tombou aí, viram aí adentro o que havia dentro do arca? A vara de Arão, as tablas e ele? Ok. Periodicamente os levitas sacavam de aí duas coisas de dentro. Sacavam a vara de Arão e sacavam el maná. O que nunca tocavam era as tablas de la lei. Pode viver sem a direção de Deus, pode viver sem a provisão, tantito, não muito, pero, bueno, inténtalo, sem a provisão de Deus, pero o que nunca te pode faltar é a lei de Deus em tua vida. Por isso, el arca, presença de Deus, no centro, o acampamento de Israel, ou seja, a presença de Deus é o centro do povo judío e também da igreja cristiana. Quanto dizemos amém a isso? Su presencia hace la diferencia, pero dentro de esa caja, en el centro de la presencia de Dios, estaba la ley de Dios. La ley, esa es intocable, intocable. Los filisteos abrieron, sacaron, colocaron. ¿Por qué no murieron? Se Ofni e Finis murieron tan solo por tocar. ¡Pum! Porque no sabían lo que estaban haciendo. Ojo com isso. Pero tu e eu sí sabemos. Tu e eu, não é excusa. Tu e eu sí sabemos o que hacemos. E depois que os filisteus se enteraram de lo que era, aí sim, em um dia, murieron 15,000. Pero mientras eram ignorantes, não sabiam. É como se a oração de Cristo na cruz regresar en el tiempo y alcanzar a ellos. Padre, no saben lo que hacen. Pero después que descubrir lo que era, 15,000 en un solo día. Regresemos aquí, por favor. Es increíble. Matar al príncipe de la vida. Ustedes mataron al Hijo de Dios. Es decir, lo ignoraron tanto que terminaron matándolo. Y luego, ya saben, versículo 17 de Hechos 3. Ora bem, hermanos, sei que hicieron isso por ignorância, porque não sabiam. E Pablo relata seu testemunho da época anterior a sua conversão e diz assim: é Pablo. Fui blasfemo, perseguidor e injurioso, pero alcancé misericórdia porque lo hice por ignorância. Perseguia a igreja porque era um quê? Ignorante. Eu não sabia. E era certo, porque depois que supo, se acabou. Aí está Pablo, escrevendo o 75% do Novo Testamento. Increíble. Há pessoas que quando Deus disse algo e não querem hacer caso a Deus, Deus los imobiliza. ¿Das conta disso? Pablo queria predicar em todo o mundo. Era válido, está bem. Pero Cristo le dijo: oye Pablo, ¿no crees que ya es hora en que te sientes y que escribas algo? Porque a cada día te haces más viejo y te vas a morir y vendrás conmigo aquí, padrísimo, pero te recibo, claro, con un abrazo, amigo, pero no has escrito nada.
¿Tienes mucho que escribir? No, Señor. No, mira. Que otro escriba. La obra es extensa. Cárcel. O escribes. Y escribe desde la cárcel. Bueno, por eso, no hagas caso omiso a lo que Dios te pide. Todo mundo que te manda a la cárcel, pero te va a colocar en una situación en que tienes que detenerte tantito para hacer lo que Él quiere que hagas. ¿Sí quedó claro o no quedó claro? Bueno, no seamos que ignorantes. Nosotros conocemos a Cristo y sabemos lo que Él demanda de nosotros. Pablo decía, pues yo era ignorante, yo no sabía, pues yo perseguí a la iglesia. A lo largo de la historia de Israel ha existido lo que yo llamo ignorancia generalizada, generacional. Y la vemos hasta el día de hoy. Deciden ignorar. Y si nos recuerda esto en Romanos 9:4, mire eso, Romanos 9:4. Los israelitas a quienes pertenecen la adopción, la gloria, los pactos, la promulgación de la ley y el culto, es decir, el ritual, la adoración y todas las ceremonias y las promesas de los cuales son los padres y de quienes viene Cristo en cuanto a la carne. Todo eso tenían ellos. En otras palabras, iglesia, amigos que nos escuchan en algún lugar, lo tenían todo. Ellos lo tenían todo. Tenían toda la revelación de Dios. Eran los que recibían las profecías de Dios, como dice Romanos capítulo 3. Y sin embargo, decidieron desconocer a Dios. Nadie les obligó. Su ignorancia fue voluntaria. Y en consecuencia, a pesar de todos los privilegios, a pesar de todas las oportunidades, voy a decir algo que va a provocar una tremenda confusión si hay algún judío que me está escuchando. Dudo mucho. Con toda esa ignorancia y rechazo, los judíos hoy se colocan en la misma posición de un gentil. Desconocen a Cristo. Igual. Tanto se esmeraron, tanto guardaron la ley, los rituales, tanto señalaban a los gentiles y hoy son iguales, porque ambos grupos desconocen al Mesías. Efesios 4:18 dice así: está alejado de Dios, su mente está entenebrecida, no conoce a Dios. Y el judío está en el mismo barco que el gentil hoy en día, mismo barco, que un pagano, que un filisteo, incircunciso o como tú lo quieras llamar. Ellos decidieron. Y ese trágico hecho de la ignorancia de Israel es el tema central de Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10. Con orgullo afirmaban conocer a Dios, ser pueblo de Dios, pero en realidad no lo conocían para nada. No lo conocían. Eran completamente ignorantes, como lo demuestra el hecho de que se dieron prisa para matar al Mesías encarnado. Un juicio espurio en la noche, nunca un juicio era en la noche, nunca era en la Pascua, porque para sentenciar a muerte tenían que ayunar primero, y en la Pascua nadie ayuna. Se come el cordero. ¿Cómo vas a ayunar en la Pascua judía? Es lógico. Todo el juicio ilegal, todo. Por eso tenían prisa para matarlo. Tenían prisa para matarlo. Se apresuraron a matar a Dios encarnado. Ahora bien, ese es el punto del sermón donde yo quiero que pongas mucha atención, porque si antes era teología, ahora vamos más profundo todavía. Mucho más profundo. Y Pablo nos va a guiar. Escute isso. Recordemos o que hemos estado aprendendo nessa série, não? Na carta a los Romanos, Pablo se esforça por apresentar o evangelho de la justificação por gracia mediante que? La fé. Não por obras. Por gracia, mediante que? La fé. ¿Estão aqui? Não se duerman, porque vem lo mejor. Em outras palavras, presenta
cómo estar en paz con Dios, cómo ser amigo de Dios, cómo tener una relación eterna con Él, una relación que limpia el pecado, una relación de gracia, una relación de paz, una relación que da esperanza. Todo eso en Romanos 10. Y presenta el hecho de que el hombre es justificado ante Dios mediante la fe, nada más la fe. La gracia de Dios se extiende y el hombre responde a esa gracia ¿con qué? Con fe. Porque sin fe es imposible que. Pero los judíos conscientemente han rechazado esto. Han rechazado a Cristo. Han rechazado el Evangelio. En su mayoría han rechazado la predicación de los apóstoles originales. Lo rechazaron. De hecho, mataron a todos. Solo Juan sobrevivió porque estaba en Pátimos, ¿no? Después regresó a Éfeso. Pero bueno, esa es otra cosa. Y Pablo sabe, escuche eso es lo más increíble. Pablo sabe que si quiere que su enseñanza sea efectiva, tendrá que lidiar días más o días menos con la incredulidad de Israel. Ele tem que tocar esse ponto. Nadie más quería tocar esse ponto. Tienen que explicarlo de alguna manera. ¿Sabe por qué? ¿Te imaginas lo que... Y ahora sí la iglesia. ¿Te imaginas? Hace 2000 años, un gentil se acerca a Pablo y le pregunta: ¿cómo podemos creer que eso es verdad si los judíos, su propio pueblo, no cree? Esa es la pregunta clave de los gentiles. A ver, si ustedes que son el pueblo de Dios no creen en Dios, ¿quién soy yo para creer en Dios? Si ustedes que recibieron la ley, las escrituras, las profecías, las promesas, lo vieron, convivieron con Él, dormieron con Él, caminaron con Él y bla, 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 no creen, entonces ¿de qué manera voy a creer yo? Si ustedes son los originales. Pablo tenía que lidiar con eso en algún momento. Por eso se mete tanto en Romanos 10. Así pues, iglesia, Pablo debe abordar la incredulidad de Israel como defensa de la validez de la doctrina de la justificación por la gracia, mediante ¿qué? La fe. ¿Se te quedó claro el panorama completo? Pablo se mete. Solo Pablo fue capaz de hacer eso. Pablo tiene que explicar la incredulidad ilógica de Israel. Y ese es el núcleo de su argumento. Se llama apologética. Se metió Pablo en la apologética, la defensa de la fe. Vamos conmigo aquí, por favor, no se pierdan. Si el Evangelio es realmente verdadero, entonces más vale que nos explique Pablo por qué el pueblo de Dios lo ha rechazado. O sea, si la predicación tiene que ser eficaz, a ver, explícame algo. ¿Por qué los judíos no lo aceptaron? ¿Y quién soy yo para aceptarlo entonces? ¿A mí qué? Palabras más, palabras menos, es la excusa de hoy, así como era hace 2000 años, para no aceptar la verdad de Dios. Aquellos que han recibido la ley de Dios, los que la han escrito, los que la han preservado, los que son el pueblo del pacto y el pueblo de la promesa, si la rechazan, entonces más vale que nos explique cómo es posible, si realmente es el mensaje de Dios o no. Eso es precisamente lo que Pablo hace en Romanos 10, de manera magistral. Pablo es un genio. Un genio. En el capítulo 9 de Romanos, claro, siempre Romanos, Pablo señala que la incredulidad de Israel encajaba en el plan de Dios. El plan soberano de Dios. Que su incredulidad se debía a que ese era el plan desde el inicio. El rechazo de Israel no sorprendió a Dios, porque ya lo había previsto. Estaba incluido en su plan. A lo largo de todo el capítulo 9 de Romanos, Pablo señala que Dios es absolutamente soberano y que nunca tuvo la intención de que todo Israel fuera redimido. Si alguna vez has escuchado, no es que todo, mentira, Él no vino por todo Israel, Él sabía
que não todos lo aceptariam. Ele foi seletivo. Seletivo. Em sua soberania foi seletivo. Exemplos. Utiliza a eleição de Jacob sobre Esaú. Explica-me isso. Jacob sobre Esaú. Endurecimento do coração de Faraó para demonstrar a soberania de Deus. Por lo tanto, o rechazo de Israel não viola o plano de Deus, não anula, nem sequer invalida a verdade do Evangelho. De hecho, Deus lo havia planeado assim desde o princípio. A los suyos vino, los suyos ¿qué? Para que tú y yo lo pudiésemos recibir. Bueno, yo sí lo recibiría, de una manera o de otra, pero mejor ahora, mejor de esa manera. Pero esta es solo la primera parte de lo que Pablo tiene que enfrentar. La primera razón para explicar la incredulidad de Israel es la soberanía de Dios. Él es soberano. La segunda es la ignorancia voluntaria de Israel. Soberanía de Dios e ignorancia de ¿quién? De Israel. Y van de la mano. Y van de la mano. Siempre van juntas. Sempre estão em perfeita harmonia e equilíbrio, de modo que quando Deus rechaça uma persona, como foi Esaú, Faraó ou quem quiera que represente esse acto, também haverá nessa mesma persona a ignorância voluntária e incredulidade. Uma não existe sem a outra. A ver se queda claro isso. Quem entregou a Jesus? A ver, dime, ¿quién entregó a Cristo? Tú lo sabes, Judas, ¿no? Porque había un Judas bueno y un Judas malo. No confundas las cosas. Había un Judas buenísimo. Ahí tenemos su carta, ¿verdad? Cortita, pero muy bonita la carta. Ese era el Judas bueno, hermano del Señor. Había un Judas. Cada vez que los evangelios mencionan al Judas que entregó, ellos señalan la diferencia. Ese era Judas, el que entregó al Señor. Como diciendo, no confunda con el otro era buena onda, ese no. Hace algum tempo, perdão pela palavra que vou utilizar, para essas babosadas que surgem, não? A cada 10 anos, parece que é um ciclo. Há alguns anos saiu à luz o Evangelho de Judas. Alguém escreveu o Evangelho de Judas, inocentando a Judas, dizendo que o Senhor lo usou para que lo entregara. Ok, vamos outra vez. Soberania de Deus e ignorância de Israel. Ok? Lo entregou e Cristo deixou que ele entregara, porque Judas já estava decidido a hacerlo. ¿Sí queda claro isso? Nadie lo obrigou a hacerlo. Todos os 12 tinham a capacidade de traicionar ao Senhor e entregar a Cristo. Todos os 12. Pero de todos eles, Judas era ele que tinha a ideia fija nisso. Se não é o Messias militar que eu espero que seja, se eu não sou o tesoureiro desse reino que vem, lo entrego. Jesus disse, ok, entrega-me. Foi isso. Pero já em seu coração havia a atitude de traição. Já havia em Judas. O que mais me surpreende é que não vas encontrar na Bíblia nenhuma plática de los 11 sem Judas. Nunca Cristo chamou a los 11 aparte sem Judas. Judas escutou o mesmo que os demás, viu os mesmos milagros, todo igual, e aún assim decidiu fazer o que hizo. Não houve nenhuma ocasião em que trataram a Judas diferente, aparte do grupo. Ele sempre estuvo no grupo, pero seu coração já havia a intenção de entregá-lo. Por isso, disse o Senhor, ok, entrega-me tu. Se não haria ele, outro lo hubiera hecho. Pero escute bem o que te vou dizer. Cada vez que há uma soberania de Deus, é porque já há a intenção no coração de alguém a fazer o que hizo. Soberania de Deus e ignorância voluntária de Israel. Uma não existe sem a outra. Faraó ou quem quer que seja, actuou como queria actuar. Conhece a frase, e Jeová endureceu o coração de Faraó?
Te tenho uma grande notícia. Que vai cambiar tu mente por completo. Vamos chegar allá. Escute o que te vou dizer. Não, é certo. Você não diga, pastor, estou na Bíblia. Não, não. Está em tua Bíblia, na minha também é certo. Pero o problema aqui é quando começou. Estou seguro que nem conta te havias dado nisso, pero hoje vamos para allá. Uma não existe sem a outra. Outra vez, soberania de Deus e ignorância voluntária. Uma não existe sem a outra. Lo certo es que Deus, escute, Deus não condena as pessoas al margen de suas próprias decisões. Não lo hace. Actúa em sincronia. E assim, ao chegar ao final do capítulo 9, Pablo começa a abordar o outro lado e a apresentar o equilíbrio entre os dois términos teológicos. E disse, por exemplo, no versículo 32, que o problema de Israel era que buscavam a salvação não por fé, sino por quê? Obras. En Romanos 9, terminando Romanos 9. Assim que não era só a soberania de Deus o que explicava essa incredulidade, pero também sua própria incredulidade voluntária, sua própria eleição voluntária de buscar algo por obra, pero não por fé. Há uma pergunta, e Esaú? Estamos vendo pessoas que estavam já dispostas a hacerlo. E Esaú? Bueno, com Esaú sí foi certo. O Senhor lo rechazou desde o início. E por quê? Porque Esaú foi um homem que menospreciava os privilégios de Deus. Ignorava toda a sua vida, deliberadamente, as oportunidades espirituais. Tratava as bendições de Deus como qualquer coisa, com desdém. Então Jeová dijo, já não. E lo rechazou. Isso sim, com Esaú foi assim. Quizá te perguntes, oye pastor, ¿y Faraón? E aqui vem a pedrada. E que passou com Faraón? Ramsés III? Que passou com esse cuate? Quero que escutes com muita atenção. Quantas plagas foram derramadas em Egipto? 10, verdade? Uma plaga por cada deus egípcio. Não? Estamos de acordo com isso? Uma plaga que atentava diretamente a cada deus egípcio. Pero se tu estudias, e te invito a que em tu casita lo hagas, se tu regresa e estudias as plagas, te darás conta de algo. E nas primeiras 5, Faraón iba bem. En la sexta, a palavra menciona, e Jeová endureceu o coração de Faraón. En las 5 primeiras não. ¿Por quê? Porque assim era ele. Era su caráter. Era su decisão. Foi a partir da sexta. Quantas foram? 10. Vê bem tu Bíblia. Não foi desde o início. A partir da sexta, se menciona, e Jeová endureceu o coração de Faraón. As 5 primeiras não. Foi ele solito. Vontade humana. Vontade consciente de ignorar a Jeová. Sim, houve um acto soberano de Deus, pero não foi independente da decisão de Faraón. Faraón queria que seu coração fora duro. Lê tu Bíblia, lo vas a ver. Assim que, hermanos, hermanas e amigos, a soberania de Deus sempre atua em conjunto com a eleição voluntária do homem. Não são separadas, ambas vão de la mano. E assim Pablo mostra, em primeiro lugar, que a incredulidade de Israel encaja a la perfección en el plan soberano de Dios. No lo cambia, no es una sorpresa para Dios, no es un choque para Dios, no derriba el plan, sino que encaja en el plan. A los suyos vino, y los suyos que no lo recibieron. Porque quisieron no recibirlo. De antemano decidieron hacerlo. Jehová no es el responsable 100% de lo que le sucedió a Israel. Ellos mismos ya habían tomado la decisión. E aí é onde entramos no capítulo 10. E se o tema do capítulo 9 é a soberania de Deus, o tema del 10 é a eleição del homem. A eleição del homem. O capítulo 10 continua por aí, não, desarrollando os factores de la incredulidade de Israel. Que Israel foi apartado devido a la ignorância. O tema básico aqui é a ignorância de Israel. E recuerden, eu les dije,
5 cosas que debemos tener en cuenta para entender el rechazo al Mesías prometido. Desconocían la persona de Dios, Israel. Desconocían la provisión de Dios, desconocían el lugar de la fe, desconocían los parámetros de la salvación y desconocían las promesas de sus propias escrituras. Y eso nos lleva al capítulo 10 de Romanos. Pablo prepara todo el ambiente para meter lo que quería decir ahí. Así que no se trata, iglesia, solo de soberanía de Dios, independientemente de la decisión de Israel de ignorarlo. Israel decidió ignorar todas esas cosas. Y hay que aclarar que su ignorancia fue ¿qué? Voluntaria. Decidieron ignorar. Nadie los obligó. Nadie los obligó. Eligieron ser ignorantes. No eran ignorantes por falta de información, sino porque escogieron ignorar. Escogieron darle la espalda a Dios. Cuando conocieron a Dios, se negaron a adorarlo como Dios. Es increíble, ¿no? Cuando conocieron la verdad de Dios, se negaron a reconocerla como tal. Y como dice el versículo 3, se dedicaron a establecer su propia justicia. Como diciendo, llegaremos al cielo sin ti, gracias. Wow. Religión viene de religare, y religare significa volver a conectarme con. Eso es la religión. Inventa formas de que puedas conectar-te com Deus e chegar ao céu. E por isso Cristo vino e dijo, pues venid a mim. Como? Assim? Como? Camina. Porque tinha um montão de regras, já sabem, 613, para poder acercar-se a Jeová. E vem Jeová e te disse, vem, toca-me, vem, toca-me, estou aqui, convive comigo, vem comigo. Uma loucura. E lo rechazaram. Preferiram quedar com as estruturas religiosas que com Ele. Que com Ele. ¿Se me escucham bem? Isso nos pode suceder a nós, igreja. Nos enfocamos em outras coisas e nos olvida que o foco é Cristo. O principal é Ele. Decidiram ignorar. Assim que o primeiro que ignoraram de toda a lista é a persona de Deus, sua personalidade, sua essência. E é aí onde nos encontramos que nos 3 primeiros versículos de Romanos 10 ignoravam a persona de Deus, haviam recebido toda essa revelação de Deus e decidiram rechazar o mensaje de Deus quando alguém lhes predicou de Cristo. Rechazaram tanto o mensaje quanto o mensajeiro. Recuerden que les mencioné que en el capítulo 2, versículo 17 al 20, que se apoyaban en su ley, se jactaban de Dios, de conocer su voluntad y de aprobar lo que era excelente. Ese era su motivo de orgullo de ellos. Se jactaban de ser instruidos en la ley, de ser guías de ciegos, luz en tinieblas, instructores de insensatos y maestros de niños. Se jactaban de eso todo. Luego les dice, pero ustedes, aí vai Pablo, pero ustedes solo tienen una apariencia de conocimiento y una apariencia de verdad. Es decir, todo es externo en ustedes, son apariencias. La verdad es que no saben nada. Y por su culpa, Dios, su palabra y su nombre han sido blasfemados entre los gentiles. Pablo directo. Así que decidiram ignorar. E o primeiro que ignoraram foi a justiça de Deus. Criaram sua própria justiça. Ora, quando se detêm a pensar nisso, igreja, é a característica mais básica de Deus. Ignoraram a base de Deus. E quero falar-lhes disso porque isso é muito importante. Ignoravam os judeus de maneira dedicada, constante e voluntária, decidiram ignorar lo mais fundamental de Deus. Agora, déjenme decirles o que significa a justiça de Deus. Vou definir a justiça de Deus. ¿Estão listos? Prepárense. La justicia, no hay que buscar palabras. La justicia de Dios significa que Dios siempre tiene razón. ¿Por qué?
Porque Ele é justo. ¿Quedó claro? A ver, pastor, ¿qué es justicia de Dios? Es que Dios siempre tiene razón. Siempre. Siempre. Siempre hace lo correcto, piensa lo correcto y dice lo correcto. Dios siempre tiene la razón, tú y yo no. Cuando empezamos a juzgar a Dios, criamos nuestra propia justicia. Y fue exactamente lo que hizo Israel. Para no someterse a la justicia perfecta de Dios, crearon la suya, que es imperfecta. Y destruyeron todo, hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Eso es increíble. Si quiere otra palabra para justicia de Dios, sería rectitud. Dios es recto, es correcto en todo lo que hace. Él es perfecto en lo que hace. Quizá alguien diga, bueno, entonces, pues Israel nunca entendió lo básico. Exacto. Nunca entendieron lo básico de Dios. No entendieron que Dios es absolutamente santo. Pensaban que Jehová era menos santo, mira la locura, su justicia era esa. Pensaban que Jehová era menos santo de lo que realmente era y que ellos eran más santos de lo que eran. No comprendían cuán perfecto moralmente es Dios. Y mucha gente tampoco lo entiende hoy en día, ¿no? Y son igualmente ignorantes de la justicia de Dios. La mayoría de las personas, la gran parte de las personas piensan que Dios es solo un tipo bueno, con barba, está en el cielo. Se acabó. Es la idea que te confunden a Dios con Santa Claus. Ahí está Dios en el cielo, ahí, ¿no? Con la barba y todo eso. Justamente ese es el Dios de los liberales. No saben cuándo realmente tiene razón Dios y juzgan su perfección moral, juzgan su pureza. Se imaginan que Dios es más tolerante con el mal de lo que realmente es y que nosotros somos mejores de lo que somos. ¿Sabe lo que hacen ellos? Ponme atención aquí. Dios, nosotros. ¿Sí? O sea, nosotros ahí abajo, allá. Pero no alcanzo hacia abajo, pero ya se imagina, ¿no? ¿Sabe o que hacen ellos? Rebajan a Dios y nos suben a nosotros. Miren eso. Y para acá también, miren eso. Fue lo que hicieron ellos. Fue lo que hicieron los judíos. Bajaron a Jehová y se elevaron a sí mismos. Significa, mi justicia, que es la humana, es mejor que la de Dios, que es santo, santo, santo. Esa es la locura. Se hicieron dioses. Aunque no adoran a otros dioses, se hicieron dioses. Rebajaron a Jehová y se subieron a sí mismos a nivel de Jehová. Dios no es tan santo como pensamos que es y nosotros no somos tan pecadores como pensamos que somos. Entonces estamos en pie de igualdad. En el mundo judío, cuando yo veo a alguien que está haciendo algo, ya comenté isso aqui un montón de veces, pero se aplica al sermón de hoy también. En el mundo judío, si yo veo a alguien haciendo algo, y miro sus pies, y miro los míos, y lo miro, el mensaje es, lo que haces tú, yo también lo puedo hacer. Somos iguales. Y Pedro caminó sobre las aguas, claro. No sabemos cuántos pasos dio. Pero Pedro, nesse momento, mirou os pés de Cristo sobre as águas. E mirou seus próprios pés. E Cristo lhe disse, não lo hagas. Ele sabia o que ia passar. Pedro mira os pés de Cristo, caminhando sobre as águas, mira seus próprios pés, salta, não me hundo, ele tampouco se hunde. Então, o flechazo entrou. Lo mismo que entrou em Lúcifer, entrou em ele. Somos iguais. ¿Por qué tengo que adorarte? ¿Por qué tengo que seguirte? Si lo que haces tú, yo también lo hago. Tú caminas sobre las aguas, yo también camino sobre las aguas. Y en ese momento, para abajo. Senhor, salva-me. Era pescador. Vivia aí. Pescava aí. Dime tú, um pescador que não sabe nadar. É lógico, sabia nadar. Mas se turbou tanto que desaprendeu a nadar.
Sálvame, Señor. Ven el Señor, camina, lo agarra, lo sube al barco y dice, ¿hasta cuándo voy a estar con ustedes? ¿Hasta cuándo? Hombres de poca fe, ¿hasta cuándo? Exactamente eso. Es como mirar las sandalias de Cristo y decir, tú y yo somos iguales. Los judíos lo hicieron, rebajaron a Jehová y subieron a sí mismos al nivel de Jehová. Somos iguales. La historia de los campos de concentración nazis son horribles. Mi familia tiene antecedentes que perecieron ahí, principalmente en Treblinka. Era un campo un poco sonado, pero estaba en Polonia. En el famoso, yo creo que tristemente famoso, ¿no? Auschwitz, es más famoso. Hubo una noche en que los judíos hicieron un juicio. El acusado, pues era Dios, era Jehová. Y después de algunas horas deliberando si Jehová sí era Dios o no, porque mira cómo estamos y dónde estamos, llegaron a la increíble conclusión de que el holocausto judío es culpa de Jehová. Declararon, Jehová es culpable. Lo sentenciaron. Lo rebajaron a tal grado que lo subieron a un estado para ser acusado en un tribunal espurio en Auschwitz en 1942. Decretaron ahí en ese lugar, Jehová es el culpable del holocausto. ¿Qué más? ¿Qué más? Así que estamos terminando esta noche. Espero que tengas con qué pensar esse fim de semana. Porque se não tomamos cuidado, a igreja vai por el mesmo caminho. Bajamos a Jehová, bajamos a Deus, bajamos a Cristo e nos subimos a nós. E o que é pior, há igrejas, há ministros, há pastores, pastoras e cristianos que rebasan a Deus. Não se equiparam, não, lo rebasan. Palavras como, eu he sofrido mais que Cristo. Por aí hay uno que habla isso. Assim que, Igreja Graça e Paz, pessoas que nos escutam, rebajamos um pouco a Deus, nos elevamos um pouco a nós e estamos muito cerca de ser dioses. E com algumas atividades religiosas estamos bem, vamos ao culto e nada mais. Não hacemos nada mais. Cumplimos. Es un error enorme. ¿Sabe por qué? Porque imaginamos que Dios es como nosotros. Ojo, la frase que siempre uso aquí, la familiaridad quita la autoridad. No trate a Cristo como tu cuate, no lo es. Es tu Dios. Respétalo, ámalo, síguelo y obedécelo. Se ponem de pé nesta noite, por favor. Não caigamos no mesmo erro de Israel, hasta o dia de hoje. Espírito Santo de Deus, ajuda-nos a não cometer esse tipo de errores. Ajuda-nos a não tratar a Ti, Senhor, como algo que não és. Por favor, ajuda-nos a não rebajar-te a nosso nível. Nós temos que subir ao Tuyo. Nunca seremos deuses, claro que não. Pero podemos ser melhores hoje do que fomos ayer. Ajuda-nos a hacerlo, Senhor. Nunca, jamás nos pediste perfeição, pero sí nos pediste compromisso e santidade. Ajuda-nos a hacerlo, Senhor. Temos muito que pensar esse fim de semana em tudo o que hemos escuchado essa noite. E por supuesto, lo van a escuchar nas redes sociais e todo isso. Pablo hace una apologética maravillosa en Romanos 10, nos prepara en Romanos 9 y nos da con todo en Romanos 10. Así tiene que ser. Isso nos sacude. Isso nos imprime el deseo, Señor, de no tomarte a la ligera jamás. Tú mereces lo mejor. Tú mereces lo mejor, porque tú nos has dado lo mejor. Y lo mejor de ti eres tú mismo, Señor.
Te tenemos a ti porque un día dejaste un lugar donde eras amado, adorado, y viniste aquí a la tierra donde te odiaron tanto que te mataron. Es el grado de amor que tienes por nosotros. Pero por supuesto, la muerte no fue obstáculo, Señor. Vives y estás en esta noche en gracia y paz con nosotros, que podamos sentir el peso de tu presencia, Padre. Gracias. Amén y amén. Dê um aplauso a esse Cristo maravilhoso que temos.